Amigos, buenas noches. Vamos a contarles una aterradora historia en vivo. Es de militares contra nahuales. Esto le sucedió a un abuelito que perteneció al quinto regimiento de caballería. Este relato sucedió entre la Huasteca de San Luis Potosí y el estado de Hidalgo. Es aterrador, es abrumante, es inquietante, es misterioso. Es un relato basado en eventos reales que sucedió durante un operativo. Así que por favor, pónganse cómodos, apaguen la luz que comenzamos. El militar y el pueblo infestado de nahuales. Relato del quinto regimiento motorizado. Dicen que los nahuales, brujas y hasta demonios están de regreso en la zona huasteca del estado de Hidalgo, especialmente en un poblado antes de llegar a San Luis Potosí. En mi familia existen infinidad de encuentros con estos seres, los cuales se presentaron en su metamorfosis de perros, tigres, burros, lobos. De estas manifestaciones, la que más recuerdo es una que me contó mi abuelito, un militar retirado. Fue tan impresionante que hasta años después quedó paralítico del susto por lo que vio. De esto que cuento, corría el mes de diciembre del año de 1980 y sucedió en límites de la Huasteca, de San Luis Potosí con el estado de Hidalgo. Para eso mi viejito estaba comisionado en el quinto regimiento de caballería. Como militar, acudió infinidad de veces a prestar el apoyo a diferentes pueblos, a donde dieron servicios médicos, también ayudaron a la población en deslaves e inundaciones. Y curiosamente, en un lugar llamado Tamazunchale, escucharon que un extraño animal, a diario, les robaba los pocos alimentos a los campesinos, e incluso, en una ocasión, se llegó a robar a un infante de la cuna. Al principio creyeron que era una de esas brujas o hasta duendes, pero no, ya que siempre, a donde llegaban, dejaban unas impresionantes marcas en el piso, las cuales parecían garras, lo más parecido al pie de un lobo. Pero bueno, en esa ocasión, mi abuelo no le tomó mucha importancia a esto que rumoraban los campesinos, y mejor se integró al grupo de ayuda para ver en qué era útil. Ya por la noche, instalaron su campamento, junto con varios infantes y otros compañeros de transmisiones, y por ende se dispusieron a cenar. Después acomodaron sus cosas y por último realizaron las guardias. Bueno, a eso de las 3 de la mañana, tuvieron la visita de un impresionante perro, el cual arrastraba a un enorme cerdo de aproximadamente 100 kilos de peso. Este animal cruzó arrastrando a su presa a unos metros de donde estaba mi abuelo haciendo su guardia. De inmediato la criatura, al sentirse descubierta, lanzó un feroz aullido, optó una posición humana y se fue corriendo con su presa entre las manos, pero como corre un ser humano y no como un animal. Los elementos de la guardia que presenciaron eso se quedaron boquiabiertos, al igual que mi abuelo. En primera, porque jamás habían visto nada parecido, y en segunda, porque eran casi reclutas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Como no creyendo que eso fuera un nahual, no reportaron nada, y mejor decidieron estar más al pendiente por si la bestia regresaba, y si eso pasaba, dispararían para tratar de cazarla. Al amanecer vieron en el pueblo a un campesino buscando a su cerdo, uno que supuestamente se le escapó de su corral. Y cuando éste les preguntó a los militares que si no lo habían visto, el abuelo y sus compañeros exclamaron que no, que de hecho no escucharon ni un solo ruido en la zona durante toda la noche. Pero la verdad era otra. Pero bueno, en otra ocasión distinta, en un pueblo llamado Xilitla, fueron porque el crimen organizado estaba tratando de tomar el pueblo, y por ese motivo, la Secretaría de la Defensa Nacional los comisionó por un mes, pero en vez de encontrar criminales, allí descubrieron un lugar infestado de nahuales, un pueblo olvidado en el pasado. Cuando a mi abuelito ya le tocaba hacer la guardia nocturna, a eso de las 3 de la madrugada, clarito escuchó como un caballo relinchó entre la oscuridad y los cerros.
Media hora más tarde, fue al baño por entre los árboles y allí miró a un extraño caballo, el cual parecía que hablaba como si fuera un ser humano. Nervioso por lo que creyó escuchar, mejor el abuelo se vino de nuevo para terminar la guardia, ya que tenían bajo resguardo un baúl, uno que usaron como depósito de armas. Por ese motivo no se podían distraer, ya que era de suma importancia cuidar con la vida el cargamento, y más porque al amanecer venía un comandante para llevárselo a la zona militar. Resulta que a lo lejos y entre la oscuridad se escuchaban voces y de nueva cuenta los tétricos relinchidos de un caballo. Ahora fueron más los militares que lo escucharon, por eso todos estaban nerviosos. Pensaron que era el enemigo, pero también creyeron que podía ser algún campesino que iba para el pueblo a comprar ganado, o posiblemente maíz. Curiosamente, era justo el mes en donde la temporada de fríos iniciaba allí en la zona huasteca. Antes del cambio de la guardia, la neblina comenzó a cubrir a su paso todo, con un manto espeso. La visibilidad era baja, pues a menos de 3 metros era imposible ver algo. 10 minutos después, el frío les empezó a calar, a pesar de que estaban abrigados, y con equipo especial que traían. Pero eso no era el frío típico del ambiente, más bien era un frío como de temor, de que algo o alguien se estaba manifestando, y posiblemente no era cosa hecha por Dios. Señor Chimo San Juan, cada vez los relinchidos de un caballo se escuchaban más y más cercas. Para eso mi abuelo tomó su arma y corrió a esconderse en el tronco de un gran árbol, uno que estaba allí entre la oscuridad, como quien dice para camuflajearse con su uniforme. Otro de los militares fue corriendo por el teniente a cargo, mientras que el resto de la guardia también se ocultaron entre los árboles por cualquier posible ataque. De pronto, comenzó el aullido de los perros a lo lejos. Primero se escuchó bajo, muy bajo, pero después aumentó la intensidad. Dicen que el abuelo escuchó de nuevo el relinchido de ese caballo y ahora lanzaba una especie como de rugido. Cada que la criatura lanzaba su alarido, allí en el bosque se sentía un escalofrío, uno que te subía por la espalda y terminaba por tu nuca. Algo o alguien ya los estaba cazando psicológicamente. El abuelo tomó su arma y la empuñó con fuerza, en un acto de reflejo y defensa. Algo ya se estaba manifestando, algo que no era un ser humano, y tampoco enviado por Dios. Esa bestia ya los estaba esperando para atacarlos. Cuando el teniente se presentó ante ellos, les ordenó cortar cartucho y esperar la voz de ataque. Pero en eso, les aventaron un grueso tronco, el cual impactó a 3 militares, lesionándolos de gravedad. El compañero más cercano del abuelo estaba en shock, como a unos 20 metros de su posición. Pero la niebla también les impidió tener libre visión de la bestia, la cual los estaba atacando en ese momento. De pronto un soldado lanzó un grito y dijo que la cosa que los estaba atacando era un negro caballo, el cual estaba escondido entre los árboles. Pero aquí la pregunta fue, ¿en qué momento su jinete escapó y para dónde? El teniente estaba temblando, pues aún faltaba mucho para que amaneciera. Y de pronto, allí entre la oscuridad, se hizo presente el enemigo, y en un parpadeo ya lo tenían de frente. Era algo que jamás imaginaron. La sangre se les congeló en ese momento, y más al escuchar que ese era un nahual, un brujo de la zona huasteca. Esa bestia salió de las sombras y se le fue encima al abuelo, y justo cuando le iba a pegar con sus patas delanteras, el teniente ordenó terminar con el animal, pero las balas le rebotaban en la piel. Y por si esto fuera poco, los fusiles ya no lograron detonar. Furioso el animal, ya no atacó al abuelo y se fue contra el teniente. Lo pescó de su ropa y se lo llevó a rastras por entre la oscuridad para el monte. Unos gritaban que la bestia era un nahual, otros más que era algo que no estaba hecho en este mundo. Para otros era algo imposible que una cosa así existiera, pues supuestamente era un ser irreal. Pero bueno, segundos después, se escuchó como el teniente lanzó un gran alarido, uno que pasó a una gran velocidad, y poco después se generó el caos.
Lamentablemente todo era cierto y estaban frente a un nahual, una aterradora bestia. Gritos de alerta de todos los militares se escucharon en el monte. Todo el dispositivo de seguridad entró en acción. Fueron en diferentes puntos para ayudar al teniente, pero este jamás apareció esa madrugada. Al amanecer, solo encontraron su arma corta y parte de su ropa en un gran charco de sangre. Asustados de esto, el sargento Robles solicitó apoyo vía radio y les dijeron que venían en breve. En menos de 3 horas, les enviaron refuerzos. El resto del pelotón cubrió kilómetros y kilómetros buscando al teniente, pero fue en vano. Al pobre ya jamás lo encontraron. El sargento desesperado giró una gran cantidad de órdenes, pero al final de cuentas no hubo ni un solo rastro para saber a dónde estaba el nahual, aquel que se llevó al teniente. Todo fue en vano, así que, como no queriendo, allí lo abandonaron y nunca más supieron qué pasó con él. Después de años, únicamente les quedó una sensación irreal. Esa noche eran más de 50 militares, y a pesar de tener armas modernas para ese tiempo y un entrenamiento en todo terreno, jamás lograron lastimar al nahual. Los infantes se sentían desprotegidos, y más porque no tenían entrenamiento para enfrentar un nahual, una bestia, una que no los quería en el pueblo, porque a pesar de muchas cosas, todo pasó en ese lugar, pero la principal causa fue que la criatura se sentía incómoda, y más con la presencia de los militares en su territorio de cacería. Pero bueno, señor Chemo San Juan, el abuelo, antes de morir, aún se sentía culpable y exclamó que cómo era posible defenderse del ataque de un nahual, un ser híbrido, un brujo, algo que posiblemente no existía para ellos. Pero bueno, al día de hoy la pregunta sigue en el aire y es la misma. ¿Qué pasó con el teniente? ¿Quién demonios se lo llevó y para dónde? ¿Y acaso aquella criatura vive? Pero bueno, esto se lo llevó el abuelo a la tumba, aquel que perteneció al 5º Regimiento Motorizado. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo de los aterradores eventos reales del militar Luis Alfonso Pérez Pardo. Amigos, ¿qué les puedo contar? Lamentablemente este militar se fue a la tumba, llevándose el secreto. Posiblemente vio algo más de lo que nos contó o de lo que le platicó a su nieto. Yo estuve investigando de este regimiento de caballería motorizada. En verdad existe, pero hace años que cambiaron de sede. Muchos me preguntan, oye, si sucedió en el estado de Guanajuato, ¿por qué fueron militares de la Ciudad de México? Para los que son militares, federales o Guardia Nacional, ellos no precisamente acuden al estado al que pertenecen. Si sucede un acontecimiento en Hidalgo, pueden mandar, no sé, de infantería del estado de Veracruz o de otro lugar. Esto es lógico, pero bueno, ya para terminar les diré que pasaron muchos años y al día de hoy nadie sabe qué pasó con el teniente. Parece que se lo llevó el infierno, o posiblemente se lo tragó la tierra. Pero bueno, este nahual ya jamás se apareció, o eso al menos es lo que la gente cuenta. Gracias, que mi Dios me los bendiga mucho y hasta mañana.